Con respecto a la inecuación, entonces era lo que le decía, habían tres categorías: lineal, cuadrática, cuatro en realidad, lineal, cuadrática, racional y con valor absoluto. En realidad hay muchas más, pero vamos a ver esas. Y eso es con respecto a inecuaciones, ya no vamos a ver más, ¿vale? Lo que tenemos que ver ahora es un tema totalmente distinto, algo totalmente nuevo. O sea, no debe ser nuevo para usted, pero es algo muy diferente a lo que estábamos viendo recién, que son las funciones. Y en particular vamos a ver la recta. Eh, de hecho, o sea, lo que voy a mostrarle ahora, en realidad, miren, la clase de hoy, en realidad, la clase de hoy se trata de entender la recta, ¿ya? Pero para eso hay que hacer una pequeña introducción a relaciones y funciones. Pero esto es una pequeña introducción nomás porque el contenido mismo lo vamos a ver más adelante, cuando lo veamos así como con todo detalle. La recta. Ya esto es algo totalmente distinto a lo que estábamos viendo. Entonces le decía, lo que tenemos que ver primero es como un bypass, algo por mientras, como una introducción a el concepto de relaciones y funciones. Ya, eso. Entonces ahí este es el título de lo que tenemos que ver hoy y eso es lo que veremos ahora. ¿Sabe usted lo que es una función en matemáticas? ¿Qué es una función? A ver, si es que alguien sabe. Texto. ¿Qué Es es? básicamente una ecuación, ¿cierto? La Eh, cual se puede graficar. Sí, sí, igual es más que eso, pero sí, tiene harto de eso. No sé si se refiere a la función lineal y eso Ya, o no. ya, ese es un ejemplo. Sí, está bien. Ese es un ejemplo. Hay muchas funciones, está la función cuadrática, hay un montón más de hecho. Ya no sé si alguien sabe, tiene alguna idea qué es una función. ¿No? Ya bueno, no importa. Igual estamos despertando, así que está bien. Una función, ¿qué es una función? Es una asociación de dos cosas. Eso es todo. Es una asociación o una relación, como dicen acá en el chat, asociación o relación entre dos cosas. De hecho, naturalmente aparece esta palabra. Y de hecho pueden ser de distintas cosas. Puede ser asociar, qué sé yo, países con su idioma, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en Chile hablamos español o algo parecido al español. En Estados Unidos hablan inglés, ¿no es cierto? Tienes una asociación de un país con su idioma. Puede asociar, qué sé yo, sillas con personas, ¿no? En una sala de clases, por ejemplo, puede relacionar sillas con la persona que está sentada en su silla. Una asociación podría ser como la micro con su recorrido, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que el cerebro hace naturalmente. Nosotros pensamos asociando, ¿ya? Lo que hicieron los matemáticos en realidad fue tomar esto que ya existe en el cerebro y formalizarlo de una manera matemática. Entonces, en particular, como le digo, esto es una asociación de cualquier cosa, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar a nosotros son las asociaciones numéricas. Vamos a relacionar números con números, ¿ya? Eso es lo que nos va a interesar a continuación. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted toma la función, ¿se acuerda cómo es? A ver, antes de poner el ejemplo. El, el perímetro de una circunferencia. ¿Se acuerda cómo es la fórmula del perímetro de una circunferencia? El perímetro de una circunferencia, ¿cómo es la fórmula? A ver, ¿Era 2pi por radio o no? ya, ¿sí? ¿Está de acuerdo o no? El perímetro de una circunferencia, a ver. Sí, es 2pi por radio.
Esto le voy a poner un ejemplo. El perímetro de una circunferencia, efectivamente, esto es así. P, el perímetro es 2πr, donde efectivamente P es el perímetro y R es el radio. 2 es 2 y pi es un número, bueno, que ya ha aparecido igual dentro de las clases. Pi es un número por el momento. Ya, lo que quiero que entienda es que esta fórmula que está escrita aquí, esto es una función. ¿Por qué? Porque el perímetro en realidad es una cantidad que depende del radio. ¿Sí? Esto en realidad se puede entender así. Lo vamos a escribir de esta forma, se lo estoy adelantando. El lenguaje funcional se escribe así. P, paréntesis, ¿cierto? R. Con una función que depende de la variable R. Esto significa sencillamente que el perímetro es una cantidad que depende de otra. ¿Cierto? Eso es una función. Si tú tienes un radio muy grande, el perímetro va a ser grande. Si el radio es chico, es porque la circunferencia es chica y su perímetro es chico. Es así de sencillo, ¿no? Más grande el radio, más grande el perímetro. Más chico el radio, más chico el perímetro. Eso es una dependencia, ¿se entiende? Eso es una dependencia numérica. Eso es un ejemplo de una función. El perímetro es una función que depende del radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con las funciones? Lo que pasa es que cuando hablamos de funciones, las funciones tienen distintos componentes. ¿Ya? Una función en realidad es una cosa bien sofisticada, tiene hartas cosas que decir y en particular, bueno, se lo adelanto, las funciones se anotan así. Las funciones se anotan de esta manera. Se lo adelanto y enseguida le explico lo que quiero decir. Es una cosa así como f, dos puntos, un conjunto, una flecha, otro conjunto, tomo aquí una X, una flecha, pero que empieza con una línea, y tomo acá f de X. Así se anotan las funciones. Además que esta simbología usted la ha visto antes. ¿O no la había visto antes nuevo? Sí, Yo no lo había visto. Ya, está bien, no se preocupe. Así se anotan las funciones. Bien, esta es la simbología. No, todo esto está muy bien calculado, muy bien pensado, meticuloso para entender qué es esta cosa. ¿Ya? Una función, repito, es una relación, es algo que asocia, es una asociación, es como una función, pero que lo que quiero que entiendas es que una función no son números. Una función no es un número, tampoco tiene nada que ver con números. Una función es una asociación, ¿ya? Por lo tanto, como es una asociación, lo que hace es relacionar dos cosas, algo con algo, ¿ya? Ese algo con ese algo viven en un universo, ¿ya? Este de aquí, el conjunto A, denota el conjunto de partida. Por eso se anota así, de hecho, la función se anota f, que es la función dos puntos, es como ese dos puntos, aquí viene la descripción de la función, y parte un A con una flecha B. Eso simboliza que la función está tomando elementos de este primer conjunto y lo está llevando al otro. ¿Ya? Entonces, ese A se llama conjunto de partida y este B se llama conjunto de llegada. Dígame, Maximiliano, ¿qué me quiere preguntar? Eso tiene relación con el recorrido y el dominio, ¿cierto? Sí, exactamente, lo veremos ahora. Ah, ¿Ya? Es una buena pregunta. Este conjunto se llama de partida y este se llama de llegada, ¿ya? El de partida es de donde la función comienza, de donde saca cosas, saca números y los lleva, los transforma en otra cosa. Esos resultantes van a parar a otro lugar. Se llama conjunto de llegada. ¿Ya? Esa es la simbología de la flecha que está arriba. A, flecha B. Y ahora lo que está abajo, que dice X, y esa otra flecha que es como con una colita, ¿cierto? Esa otra flecha, esas dos flechas no son iguales, ojo, importante detalle, esas dos flechas no son iguales.
X flecha f de X significa que la función está tomando el número X y lo transforma en algo. Le hace alguna operación. Ya eso lo vamos a ver más detenidamente cuando se entienda, cuando lo veamos con ejemplo. Pero en esencia lo que hace, lo que dice esta línea de aquí es, dice, ¿qué hace la función? Específicamente, ¿ya? ¿Cómo transforma los números? Eso es lo que quiero decir. Eso es la descripción que está abajo. ¿Cómo transforma los números? Toma un número y lo transforma en otra cosa. Ya, pero ¿qué es lo que hace exactamente? Esa línea está descrita abajo. En este caso está en abstracto, entonces no tiene ningún ejemplo en concreto. Bien, lo que pasa es como dice Maximiliano, eh, como dice Maximiliano, estos conjuntos en realidad no se llaman así de partida ni de llegada. Bien, no se llaman así. En realidad tienen otros nombres, que quizás lo ha escuchado usted, se llaman dominio. Aparecen de hecho tres conjuntos, dominio, codominio y recorrido. Ya, cuando hablamos de funciones, en realidad ocurren hartas cosas. Hay hartos conceptos aquí que hay que estudiar. Esto no es nada simple de entender, porque hay harto contenido. Pero le voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo. F será esta función. La función que toma valores reales, llega a valores reales, toma un número X y lo manda ¿en qué? En 2X más 1. ¿Ya? Este va a ser el ejemplo que les voy a dar. Ya, vale. Entonces, esta es mi función. Esta función lo que hace en esencia es tomar cualquier número real, todos los números reales y los transforma en ¿qué? El doble de ese número más 1. ¿Sí? Ese 2x más 1. Toma un número real y lo que hace es transformarlo en el doble más 1. ¿Vale? El conjunto de partida, de donde saca los números la función, son todos los reales, y el conjunto de llegada, a donde llegan los números, son números reales, naturalmente. Pues, si tomas un número, lo multiplicáis por 2, le sumáis 1, te va a dar un número real. Es decir, tomáis un número, le hacías operación a este otro número. Por ejemplo, entonces, si tú quieres calcular cuánto sería f de 1, ¿cuánto sería f de 1? 3. ¿Sí o no? ¿Está claro toda la gente aquí presente? ¿Cómo se hace eso? Reemplaza la x, simplemente reemplaza la x, 2 por 1, ¿no? 2 por 1 más 1, que es 3. Este proceso se llama evaluar. Estoy evaluando mi función. Esto se llama evaluar. No tiene nada que ver con las evaluaciones que tenemos que hacer en el curso, ¿no? ¿Verdad? Las controles, las pruebas, nada que ver. Este proceso se llama evaluar, evaluación. ¿Ya? Cuando tomas una función y le asocias como que le dices, mira, calcúlame el valor de esta función en este número, concretamente en este número, eso se llama evaluar. Por ejemplo, si le pido calcular, qué sé yo, f evaluado en, qué sé yo, en 5. Será, bueno, reemplaza la x, ¿no? Reemplaza la x, te va a quedar 5 por 2 más 1, que es 11. ¿Ok? Estoy evaluando. Ya, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Cómo vamos hasta ahora? Se va entendiendo todo, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. excelente. Ya, porque necesito saber que esté claro todo, porque le voy a ir siguiendo dando más. A ver, como le digo, cuando hablamos de funciones empiezan a aparecer cosas y más cosas y más cosas y aparecen hartas terminologías. Ya estoy bien sobrecargado. Este concepto entonces le decía, se llama evaluar, ¿ya? Estas cosas,
Cuando tú tienes una función y toma un número y lo transforma en otro, se da cuenta que estoy asociando un número, el 5 con el 11. Lo estoy relacionando de alguna forma, el 5 con el 11. Y la relación en concreto es 2x más 1. A este numerito, en cuestión, cuando toma el número con el que partes y el número con el que llegas, este número se le llama preimagen, que es el número en cuestión con el que tú comienzas, ¿ya? Y el número al cual llegas se llama imagen. Otra palabrita importante que está apareciendo a continuación, ¿ya? Para que le agregue a su vocabulario matemático. Tenemos las imágenes y las preimágenes. Entonces, en este caso, el 5 es una preimagen del 11. En el ejemplo anterior, el 1, ¿cierto? Es preimagen del 3. El 3 es la imagen del 1. ¿Está bien? Imágenes, preimágenes, ya. Súper. Ese es un ejemplo concreto, entonces tenemos el concepto de evaluar, imagen, preimagen, y lo que le decía, hay estos conjuntos, cuando tenemos en particular A, B, en general, así en general, una función que va de A, toma B, toma un X, lo manda en f de X, esta función en general, estos conjuntos no se les suele llamar así de partida y de llegada, aunque esa palabra se ocupa bastante. Más generalmente lo que decimos nosotros es otro concepto. Más bien el conjunto A no lo llamamos conjunto de partida, lo llamamos dominio. Dominio de la función f. Y de hecho se anota así, dom. Dom f. Incluso la f lo ponemos entre paréntesis. Esta es la simbología que se ocupa, ¿ya? Dom f es el dominio de la función. Es de donde la función saca los elementos a los cuales los va a transformar en otra cosa, ¿cierto? Conjunto de partida. Cuando dice saca un elemento, se refiere a que de A es como cualquier número real, ¿cierto? El A es un conjunto. El A es un conjunto, ¿ya? El A es un conjunto de números. La función lo que hace es extraer un número de ese conjunto, sea Ah, cual sea ese conjunto, ¿ya? ya, y B sería donde la función trabaja con ese número para Claro. convertirlo en número. La función lo que hace es tomar el número, lo transforma en otra cosa y ese resultante va a parar a algún otro conjunto. ¿Entiendes? Sí, Partir de un perfecto. conjunto llegáis a otro. Ese otro es como el conjunto de llegada, que no se llama conjunto de llegada, como le decía. Tiene otro nombre, se llama codominio. Ah, ya. Uno es el dominio, el otro es codominio. Y también se Y el agrega otro el igual. resultado sería el recorrido. El recorrido enseguida le explico qué es. Ya lo vamos a ver enseguida. Tiene el dominio, tiene el codominio, ¿ya? Y otra cosa es el recorrido, que se lo voy a decir enseguida. Hay tres conjuntos importantes entonces, el dominio, el codominio y existe otro más, un tercero que se llama el recorrido, que lo vamos a anotar así, rec f, ¿ya? Rec f. El recorrido de una función, esta es la parte más difícil de explicar en realidad para un profesor. ¿Qué es el recorrido? Lo que ocurre es que el recorrido de una función es como donde llega efectivamente, así se llama. Este conjunto se llama conjunto de llegada efectiva, sea lo que sea que signifique eso para usted en este momento. Se llama conjunto de llegada efectiva. Lo que pasa, con un ejemplo le va a quedar más claro cuál es el dominio y el recorrido. Y ahí vamos a ir entendiendo
con más claridad qué significan estas cosas, cuando lo veamos con ejemplo. El recorrido se define así. Es el conjunto de todos los x en A, tales que existe un... A ver, mentira, estoy mintiendo. Perdón, no es así. Es el conjunto de todos los y en B, ahí sí. Tales que existe un x en A, tal que... Estoy escribiendo la definición formal, ¿ah? Listo. Esa es la definición formal del recorrido. No sé si va a entender lo que dice ahí, pero lo vamos a entender con un ejemplo, o varios, de hecho, varios ejemplos. Profe, Sí, estos datos que nos dio ahora, básicamente es como el ejemplo que dio recién, que la función de 5, ya. el 5 era la preimagen y ese sería el X en un gráfico, ¿cierto? Y la imagen sería el eje Y. Sí, eso del gráfico, efectivamente, lo del gráfico también tenemos que hablarlo ahora, ¿no? Porque estas cosas se pueden ver, no es así en abstracto como lo estoy mostrando, ¿cierto? Y ahí, claro, tiene relación con lo que dices tú, el eje X y el eje Y. Claro, tenemos que conversarlo bien. De hecho, como usted se estará dando cuenta, esas letras ya están apareciendo. Aquí hay una X y acá no por nada y eligió una Y, ¿no? Ya lo vamos a hablar enseguida, porque, insisto, claro, estas cosas se pueden ver, tienen dibujos asociados. Le quiero mostrar un ejemplo. Antes de eso, antes de mostrarle lo de los dibujos, le voy a mostrar un ejemplo. Mire, si usted tiene esto, el ejemplo que le comentaba al principio, si usted tiene los países y le asocia un idioma, ¿ya? Este es como el conjunto a ver, mentira, para que se entienda bien, le voy a terminar de dar el ejemplo. Ya tengo país, entonces voy a ubicar a Chile, voy a ubicar a Estados Unidos, voy a ubicar a Brasil y qué sé yo, y Francia. Ya. Y acá en el tema de los idiomas voy a poner español, voy a poner inglés, voy a poner holandés y nada más. Ahí no. Ya. Esto es una asociación, en este caso no estoy asociando números, sino que estoy asociando conceptos, pero esto también lo que quiero que entienda es que estoy haciendo ese mismo proceso asociativo. Ese proceso asociativo le llamamos relación en matemáticas. Relacionar cosas. No necesariamente es una función, sino que es una relación. ¿Ya? Relacionar cosas es tan simple como relacionar cosas a lo que usted imagina asociar. Ya, el tema es qué ocurre en este espacio. Mire, en este ejemplo. Este conjunto de acá, el conjunto de países, esto se llama dominio. Es de donde parte la función, o relación, o lo que sea. Y este conjunto de acá, donde llega, toma un país, lo asocia con su idioma, esto se llamaba codominio. ¿Ya? El recorrido es otra cosa que le voy a mostrar enseguida. Entonces la relación es, de nuevo, asociar el país con su idioma. Listo. ¿Qué ocurre en este ejemplo en particular? Mire, como usted podrá se estará dando cuenta, Chile está efectivamente relacionado con su idioma español. Ya, perfecto. Estados Unidos está relacionado con su idioma inglés. Perfecto. Brasil, ¿qué ocurre con Brasil? No tiene ninguno aquí, ¿no? Porque en Brasil no se habla ninguno de esos idiomas. No ocurre nada. Y en el tema de Francia tampoco. No llega a ninguna parte. Y ocurre lo mismo si usted se da cuenta al revés, si partimos del idioma holandés, este idioma no tiene ningún elemento, ningún país asociado por detrás, ¿no? Ese fenómeno tenemos que estudiarlo ahora. Como que el conjunto de partida no tiene asociado exactamente dónde llega, ¿no? Como que no todos los elementos llegan a una parte, ¿ya?
Este es un ejemplo de algo que no es una función. Y enseguida le voy a explicar por qué. Esto no es una función, ¿vale? No es una función. Se lo marco ahí con rosado. Y lo voy a marcar con un cuadrado rojo. No es una función. Sí es una relación porque estoy relacionando cosas, pero no es una función. Y le explico por qué. Una función, ¿qué es una función? Es lo siguiente. Es una relación. Una función es una relación. Una relación es algo muy general, ¿no es verdad? Relacionar cosas en general. Tal que, pero tiene una función, tiene una característica especial que cumple lo siguiente. Para todo x en el dominio de la función, existe un i en el codominio de la función, tal que f de x es igual a i. Esa es la condición especial que hace que una relación sea una función. Esto es como claro, lo que la condición especial, ¿no? Anótelo por ahí. Ahí está como escrito en el lenguaje matemático formal. Entonces le repito, una relación es algo muy general. Es una asociación de dos cosas, dos números, dos objetos, qué sé yo. Es general. Mientras que una función es una categoría, una subcategoría de una relación. Es algo más específico. ¿Y qué hace que sea más específico? Esto que está aquí, ¿no? Esta definición es lo que hace que una función sea algo más concreto todavía. Lo que dice en esencia es que todas las cosas con las que tú partes tienen que llegar a algún lugar. Eso es lo que dice. ¿Ya? En el ejemplo anterior no era una función porque los países, el país Brasil, por ejemplo, no tiene asociado un elemento al otro lado. No lo tiene. Si no lo tiene, no es una función. ¿Ya? Repito, una función es una relación tal que todos los elementos de partida, todos tienen asociado algo al otro lado. Siempre. Eso se abrevia así en matemáticamente. En otras palabras, y relacionando lo que queríamos decir anteriormente, en otras palabras, esto es equivalente, lo voy a escribir en palabras, en otras palabras, una función es lo siguiente. Toda preimagen tiene asociada una imagen. Y de hecho es única. Sí, me faltó acá agregar un detalle. Ojo, lo voy a anotar con rojo. Pongo atención a lo que voy a hacer, porque aquí voy a ponerle un signo de exclamación. Aquí con rojo en esta definición. Ese símbolo, no sé si usted lo había visto antes, el existe con un signo de exclamación. Tal vez debe ser algo nuevo, o quizás no lo había conocido usted. Respondo las preguntas. Profe, entonces el dominio en la preimagen, el codominio en la imagen. Lo que ocurre es que, insisto, el dominio es un conjunto, el codominio es un conjunto. La imagen y la preimagen son números, ¿ya? La preimagen vive dentro del dominio, la imagen vive dentro del codominio. Ahí está más claro, ¿no? O todavía no. Igual son, insisto que son hartas palabras, quizás no está entendiendo nada, porque hay harta terminología que está apareciendo aquí al mismo tiempo.
El dominio es el conjunto y el codominio un subconjunto. Y la preimagen y la imagen son más puntuales. Por ejemplo, en Chile, la preimagen es Chile y, y la imagen sería el español. Sí, Pero eso no era una función porque lo que explica esto es que para toda X perteneciente al codominio, o sea que ya en este caso teníamos Brasil, Chile, Estados Unidos y mm, Francia, mm, tiene que existir en el codominio una asociación con uno de ellos, ¿no? eso exactamente. Sí, Y ya al no haber alguno, ya no es una función. exactamente. Tal cual. ¿Se entendió o no se entendió? Lo que acaba de decir el compañero. Insisto, repito lo que acaba de decir él. El dominio en el ejemplo anterior, lo que pasa es que no puedo borrar la pizarra para recuperar el ejemplo anterior, pero recuérdese, el ejemplo anterior tenía, asociaba países con idiomas, ¿cierto? El dominio en ese ejemplo eran los países, es el conjunto de países. El codominio era el conjunto de idiomas. En ese ejemplo, Chile es una preimagen de español. Español es la imagen, ¿ya? Entienda que la preimagen vive dentro del dominio y la imagen vive dentro del codominio. Puede sonar en chino lo que estoy diciendo. Pero bueno, ese ejemplo no era una función, repito, porque hay países en el dominio que no tienen asociado nada del otro lado. Eso no puede ocurrir en una función. ¿Ya? Una función siempre tiene que, en todos los elementos de partida, tienen que estar relacionados con algo al otro lado, como está escrito acá en esta definición. Ya, ¿alguna duda, pregunta? Profe, el Sí, tema de cuando en la imagen solamente había un número, o sea, un sí, factor, sí. y lo vamos a ver después. Sí, Por- ah, sí, sí, ya. sí, también lo vamos a conversar. Lo que pasa es que, claro, se está acabando la sesión, dice que de hecho queda menos de un minuto, así que nos vemos obligados a la pausa. Y está bien, porque es harta sobrecarga todo este contenido, así que descansen un momento y seguimos conversando. Volvemos Ya, al tiro. profe.